Saludos, soy Shadiversity y bienvenidos a Análisis de Armas de la Cultura Pop. Y sí, estoy nombrando la serie porque parece que lo hago bastante a menudo estos días. Es entretenido ver cómo la cultura pop interpreta armas y armaduras como el escudo del Capitán América o las garras de Wolverine y observar cuán precisas y realistas son en realidad dentro de sus historias. Así que en este episodio estaremos viendo a Goblin Slayer. Ahora, Goblin Slayer es un anime que en mi episodio anterior sobre el tema mencioné que se adaptó de un manga cuando en realidad el manga se adaptó de una novela ligera. En resumen, es un tema polémico. Si sigues mi contenido, ya conoces los detalles, aunque no estés al tanto del tema en sí. Pero si no has visto mi contenido, ya he hecho un video completo abordando la controversia de Goblin Slayer, lo que me libera para hacer un video como este sin que la gente lo mencione. Así que si vas a mencionarlo, por favor, ve a ver mi video para escuchar mis pensamientos sobre ese tema. Pero en este quiero centrarme en las armas, armaduras y tácticas de Goblin Slayer, porque en lo que respecta a las tácticas. Algunas de las partes más inventivas y disfrutables del anime de Goblin Slayer, net manga o como quieras disfrutarlo, cosas de novelas. Solo para prevenir esto también soy un entusiasta medieval. Me fascina estudiar armas y armaduras, su uso real y temas relacionados. Ese conocimiento me sirve de base para analizar su realismo y efectividad en la ficción. Así que comenzaremos mirando la armadura del cazador de goblins. Me gusta que esté completamente armado, bien, de cabeza a pies, eso es una buena protección. En cuanto al diseño, podemos ver claramente que está muy inspirado en la fantasía. No hay mucho diseño funcional histórico auténtico aquí. Oh, lo siento, retiro lo de funcional. El diseño tiene bastante funcionalidad, pero no es histórico y presenta algunos defectos. Iba a decir que no tiene ninguna función, aunque hay algunos elementos interesantes. Bien, así que tiene un casco completo bastante bueno. Pero su visera está colocada dentro del casco, debajo. Nunca he visto que esto se haga históricamente. Una razón es que con cómo está unida esta visera sería imposible que él la levantara. Por supuesto, nunca la levanta en el anime o manga en absoluto. De hecho, eso es uno de los tipos de bromas recurrentes y chistes. Cuenta con una pequeña abertura en el labio que puede abrir para beber y comer con la visera bajada. Nunca la levanta, nunca se ve su rostro. Pero eso es realmente un tipo de broma recurrente. Creo que se da a entender que puedes levantar la visera cuando en realidad esto sería realmente difícil. Como si la visera estuviera en el interior del casco y no hubiera nada más que la amortiguara. Cuando intentas levantarla, se engancharía en tu cabello y se atascaría y simplemente no funcionaría. En cuanto a lo bien que podría ver desde ella, eso está bien en realidad. De hecho, probablemente podrías ver a través de la visora, con aberturas verticales, ya sabes. Mucho mejor que el tipo de cascos históricos que solo tienen estas pequeñas rendijas. Las pequeñas rendijas en los cascos históricos están diseñadas para dificultar la entrada de espadas y así evitar la muerte del portador. Sin embargo, hay cascos de cara abierta que son más vulnerables que los de Goblin Slayer, así que no es una crítica válida. Comparto algunas referencias históricas para que conozcas más sobre el tema. Mira eso, utilizando la cultura pop para educar a las personas sobre la historia medieval. Mi trama ha sido descubierta. Hay cuernos rotos adjuntos a su casco en algún punto. Simplemente estorbarían y son molestos. Los cuernos en cascos históricos eran raros y los vikingos no los usaban. Bien, ¿qué pasa con el resto de su armadura? Es interesante. Esencialmente es una cota de malla con placas de metal encima. Esto se hizo históricamente en más del periodo de transición. Entre la cota de malla y la placa vemos pedazos de, ya sabes, placa que se añaden a la cota de malla poco a poco. Y puede comenzar con hombreras de metal, brazaletes y cosas hasta llegar a piezas completas de brazo. Un gorjal alrededor de la parte inferior del cuello y tal vez un bebor para cubrir la barbilla. Pero como dos placas que están realmente unidas a la parte del pecho, hay menos casos de placas colocadas sobre malla. ¿Ves? Si tienes una capa de acolchado y luego una capa de malla y luego una gran placa encima de eso, es casi excesivo. Está bien, es muy difícil perforar la placa cuando entra más placa completa. Hay partes vulnerables porque la placa no cubre todo. Una de las partes más vulnerables está justo debajo de la axila porque necesitas poder ser maniobrable. Tienes la hombrera allí, pero generalmente nada debajo. Entonces, ¿qué tienen para cubrir allí? Bueno, necesitan algo flexible y generalmente sería malla. La gente ha interpretado que las personas con armadura completa siempre llevaban una camisa de malla debajo. Permíteme presentarte algo llamado el jubón de armadura. ¿Qué ves aquí?
La malla está unida a una especie de prenda de tipo gambesón de tela solo en aquellas áreas donde estaría expuesta bajo la placa. En todas las áreas donde solo hay placa protegiendo, no hay necesidad de tener malla allí en absoluto. Así que solo tenían una prenda acolchada. Esto reduce el peso, pero ofrece la misma protección, lo cual tiene sentido lógico. Ves que las personas en el pasado no eran tontas, pensaban en estas cosas y tenían formas realmente inventivas y casi ingeniosas de juntar las cosas de la manera más óptima posible. No creo que veamos esto con el asesino de goblins. De hecho, estas placas están simplemente atadas justo encima de su malla. Hay otra debilidad en el diseño del asesino de goblins, y es que su placa de pecho está hecha de 3 piezas separadas. ¿Por qué es esto un mal diseño? Bueno, significa que es posible que un golpe pueda entrar justo entre una de estas brechas y luego deslizarse hacia arriba y golpear, ya sabes, bueno, golpear su malla porque tiene malla debajo, así que tal vez por eso tiene malla, porque hay formas posibles de atravesar la placa, pero la malla es mucho más fácil de atravesar que la placa y hay una posibilidad de que simplemente pueda ser atravesado directamente hacia su corazón. No es algo bueno. Hubiera sido mucho mejor si la placa frontal fuera simplemente una placa sólida, que es a lo que finalmente evolucionó la armadura, y no estoy diciendo que no hubiera ya sabes, placas separadas hechas en armaduras históricas. Un buen ejemplo de esto es el código de placas, donde, ya sabes, la tecnología de trabajo del metal no era lo suficientemente sofisticada como para entrelazarlas de esta hermosa manera como vemos en la placa completa. Entonces, lo que hicieron, en realidad, simplemente remacharon las placas en una cara de cuero o tela de lino, ya sabes, y eso mantendría las placas de metal en su lugar. Pero por eso, a veces había espacios intermedios. Tratarían de superponer las placas, pero aún así algo podría pasar entre los espacios, deslizarse hacia arriba y golpearte. Por supuesto, la armadura evolucionó. Cuando llegamos a la placa completa, ¿qué vemos en las corazas? Estas placas completas individuales, ¿verdad? Y luego también están abovedadas de una manera para desviar los golpes que se alejan, lo que reduciría mucha de la energía que simplemente se impacta en el acero. Entonces, hay algunos defectos e impracticabilidad en el diseño de Goblin Slayer, pero en general sigue siendo muy protector, ¿verdad? Así que le doy un pulgar hacia arriba en ese sentido, y es genial que en Goblin Slayer veamos que la armadura tiene un efecto donde un duende baja y lo apuñala, ¿verdad? Y generalmente sería una parte vulnerable para cualquiera, ¿verdad? Pero con la armadura adecuada no hace nada bueno ver. ¿Qué pasa con las armas de Goblin Slayer? Bueno, esto es lo interesante porque Goblin Slayer realmente no tiene un conjunto de armas. Su táctica principal es simplemente comenzar con un arma bastante estándar que parece ser una espada corta y un escudo pequeño que yo llamaría un tac. Tag es lo más aproximado a lo que dicen los duendes, con un escudo pequeño atado al brazo que le permite mantener la mano abierta y agarrar cosas. Una rotella suele ser más grande y esta es particularmente pequeña, no un broquel. Bien, un broquel se sostiene en el centro y es de este tamaño. Tengo un video completo sobre las espadas más icónicas de la historia donde menciono tag, broquel, rotella, redonda de vikingo, cometa, calentador, joplón, scutum. La metodología de Goblin Slayer es recoger las armas de sus enemigos a medida que avanza. Nunca realmente entendí esto. Admito que solo he leído el manga más adelante con respecto al anime. Solo he visto el primer episodio, pero en el manga menciona que no tiene sentido usar espadas realmente elegantes. Incluso rechaza usar espadas mágicas encantadas de Mithril porque la sangre de Goblin las arruina. Si la sangre de Goblin es grasosa y pegajosa, quedándose en grumos en la hoja y haciéndolas menos efectivas, tendría sentido. Las armas se vuelven más inútiles cuanto más se usan contra los goblins. Por eso se tiran y se recoge la siguiente. Si hay una explicación adecuada en el mundo, puedo aceptarlo. Aún así, debería haber una solución lógica, como aceitar mejor la hoja para que la sangre y la grasa no se peguen tanto. Y recuerda que este es un escenario de fantasía, así que si las técnicas mundanas no funcionan, estoy seguro de que podría haber algún hechizo mágico en algún lugar que solucionaría este problema y permitiría al cazador de goblins usar un arma realmente confiable y efectiva sin tener que deshacerse de ellas todo el tiempo. Esas son mis reflexiones sobre cómo simplemente recoge armas a medida que avanza. ¿Y qué pasa con las armas con las que generalmente comienza como su conjunto más estandarizado? El pequeño escudo y la espada corta.
No soy fan, no necesita el escudo, está completamente armado. Los escudos cayeron en desuso debido a que la gente comenzó a usar armadura de placa completa. Con una armadura de placa completa, la necesidad de llevar un escudo es mucho menor. Shad, en ciertas ocasiones, los caballeros con armadura de placa completa portan un escudo, específicamente el clásico escudo calentador. ¿Por qué están haciendo eso? Bueno, hay algunos ataques en el repertorio medieval que pueden amenazar a alguien con armadura, mazas, martillos de guerra y hachas de asta y similares. Bueno, están hechos para lastimar a las personas con armadura, así que todavía son una preocupación y por la remota posibilidad de que puedas enfrentarte a armas que aún pueden lastimarte con armadura, es cuando quieres protegerte con tu armadura. Y el escudo calentador era el escudo caballeresco al que se recurría en ese caso, pero más a menudo que no, los goblins son más débiles que los humanos, a menos que esté luchando contra los hobgoblins y los más grandes. Y así, si fueras a luchar contra los más grandes, sí, podrías querer un escudo en ese caso, y definitivamente querría un escudo más grande que este pequeño tag que lleva consigo, especialmente contra los goblins más grandes. En la serie, al menos un escudo calentador o de cometa es necesario para protegerse contra grandes garrotes y armas que podrías encontrar. Pero contra los pequeños goblins, un escudo no tiene sentido, ya que la maniobrabilidad es un problema. Los goblins suelen estar en cuevas con espacios reducidos para blandir una espada. No estoy completamente convencido de esto. Esto es muy propio de los juegos de rol. De hecho, creo que se menciona en uno de los manuales de D&D sobre las armas más grandes con alcance. Si estás en una situación con menos espacio para moverte, solo tienes ese cuadrado de 5 pies y tienes un arma con un alcance de 10 pies, las reglas dicen que no puedes usarlas en esas instancias. De acuerdo, estás en una cueva, de acuerdo. Concedido que puede que no haya mucho espacio a ambos lados. Incluso por encima, pero generalmente hay mucho espacio al frente y mucho espacio detrás. Las espadas no requieren estar balanceadas para usarse efectivamente. También son realmente buenas para apuñalar cosas e incluso en circunstancias confinadas. Sí, puedes apuñalar de manera muy efectiva y cualquiera con cerebro sabría cómo usar esta arma de la manera correcta. En circunstancias confinadas, vemos eso en Goblin Slayer 1, hay un aventurero que usa su espada de la manera incorrecta y golpea el techo de una cueva y se desarma a sí mismo y luego es brutalmente golpeado y devorado vivo. Aún así, incluso en una cueva, usar algo con alcance puede ser muy ventajoso. Con una espada, manteniendo una guardia al frente, una lanza puede seguir siendo efectiva para apuñalar a todos en esta circunstancia. Y luego, si te encuentras en una situación donde la cueva se abre, lo que a menudo sucede en estos escenarios, bueno, podemos usarlo de una manera convencional. No creo que la lógica de no permitir espadas largas o lanzas en cuevas esté bien razonada. Y no estoy diciendo que no pueda haber situaciones en las que se vuelva menos incómodo, pero por eso llevas un arma de respaldo y tu arma de respaldo probablemente sería algo más corto. Pero una ley bastante universal en combates medievales y cosas así es que el alcance es realmente muy bueno. Y si estás en una situación en la que puedes usar el alcance, lo usas si puedes. Y entonces la idea de que simplemente se descarta debido a las cuevas, no tanto. Así que los cazadores de goblins solo usan armas pequeñas, creo que simplemente están jugando con ese tropo de rol, pero esa es una de las razones por las que amo a Goblin Slayer. Es básicamente un juego de rol completo de D&D exportado a una historia real que podemos ver, y una de las cosas que más aprecio es que Goblin Slayer tiene la conversión más fiel del sistema de magia de rol que he visto. He disfrutado historias basadas en juegos de rol como Dragonlance, que es Dungeons and Dragons, en una novela de fantasía. También he visto Record of Lodoss Wars, otro anime tan inspirado en la fantasía clásica de D&D. Y la magia simplemente se convierte en un sistema de magia general y normal. Dragonlance es un poco más fiel al D&D clásico, pero Goblin Slayer aún más, donde específicamente solo tienes 3 hechizos por día. Y eso es todo si tienes 3 hechizos. Pero sí, ¿cuántos hechizos tienes? 2 o 3 o algo y acabo de obtener mi tercer hechizo. Y lo interesante de esto. Imagina que me estoy desviando del tema de las armas ahora, pero esto es genial. Está bien, solo humórame por ahora. Rápidamente, este sistema de magia es realmente efectivo. Para una historia, porque tiene buenas limitaciones y conoces las reglas. Un buen sistema de magia es uno con reglas. Brandon Sanderson, señorita Spawn. Mistborn Hay, una tapa dura. Aunque otros autores lo han entendido, este es el primero que realmente lo ha definido en términos específicos.
con sus clásicas leyes de magia de Sanderson. Y él menciona que sabes darle reglas a un sistema de magia puede ser muy efectivo porque tu habilidad para resolver conflictos e intrigas en una historia de manera satisfactoria es directamente proporcional a cuán bien el público entiende cómo funciona ese sistema de magia. Y entonces, si tienes reglas bien definidas, puede funcionar realmente bien. Y esto es exactamente lo que hacen en Goblin Slayer, porque sabemos exactamente qué hechizos tiene la sacerdotisa y sabemos cuántos tiene, así que Goblin Slayer le dice que los guarde para la situación correcta. Cosas así. Y lo que estoy diciendo aquí es que hay ciertos elementos de Goblin Slayer en los que es fiel, ya sabes, la traducción de los tropos clásicos de los juegos de rol e incluso las reglas funciona realmente bien y complementa la historia. Como la idea de cualquier tipo de arma larga o incluso de tamaño medio, como una espada de armas estándar y una espada larga que no se usan en cuevas. Eso es un tropo que la gente realmente no ha cuestionado adecuadamente, en mi opinión. Basándome en tu crítica y análisis de lo que usa Goblin Slayer, sería interesante saber qué arma crees que debería utilizar para combatir mejor a los goblins. Porque esta es una situación genial. Las armas son todo acerca del contexto. Está bien, no hay una sola arma que sea universalmente mejor que todas las demás armas. No hay una sola espada que sea universalmente mejor que todas las demás espadas. Está bien. A menos que puedas hacer una con un supermaterial, algo así. No entraremos en eso. Está bien, todo depende de la circunstancia, la situación y el contexto. Vete Matt Easton. Ahora lo interesante. La circunstancia más común para la guerra medieval es una situación en la que la espada no se desempeña demasiado bien si estás luchando contra personas con armadura pesada. Está bien, en un campo de batalla la espada no va a ser tu primera elección, ni de lejos. Está bien, una buena y vieja arma de asta. Generalmente, si no estás a distancia o a caballo, una buena y vieja arma de asta o un hacha son efectivas contra personas con armadura. Sí, una maza o un martillo de guerra, ya sabes. Las situaciones en las que las espadas son realmente efectivas es en la defensa personal o si estás luchando contra personas que no llevan armadura. Los goblins en Goblin Slayer están mayormente desarmados. Hay situaciones en las que llevan cierta medida de armadura. Eso suele ser solo una coraza. Las cabezas aún son generalmente muy vulnerables. Esta es una situación en la que la espada se adapta muy bien, pero no cualquier espada. Estamos hablando de una gran espada para cortar. Está bien, y entonces la gente dice que la katana es buena para cortar, y tú sabes, sí lo es. La katana tiene menor alcance que otras espadas y una guarda de mano deficiente, pero es excelente para cortar. Y para un aventurero que está menos entrenado y cosas así, probablemente sea incluso una mejor elección. Pero si sabes cómo obtener una buena línea de filo, tener una espada con mayor alcance probablemente sería aún mejor. Y entonces estamos mirando una espada larga con una hoja bastante pesada, pero si realmente quieres enfocarte en cortar y no te estás enfocando en las ventajas de tener un filo trasero que es realmente útil en duelos y situaciones similares, te brinda mayor velocidad, versatilidad y variedad de movimientos. Quizás no sea tan necesario con los goblins, donde solo quieres cortar y cortar. Así que eso significa algo con un solo filo pero a dos manos. Buscamos un arma similar a un meser o un falchión de dos cabezas. Sí, bebé, puedes conseguir unos con gran capacidad de empuje y corte. Además, esto es ventajoso porque los goblins no usan armadura, que en la mayoría de los casos no lo hacen. Bien, un gran swing amplio cuando tienes el espacio, e incluso en las cuevas parece que hay situaciones. Porque incluso un tipo, está bien, que es asesinado. Él hace varios swings y está golpeando a los pavos. Está bien, es solo un caso en el que no estaba prestando atención. Golpea el techo. Claramente puedes balancearte incluso en las cuevas del mundo de Goblin Slayer. Está bien si puedes hacer eso. Haz un gran swing y si tienes una espada realmente centrada en cortar, podrás matar a más de un duende. En un gran swing, matas a varios de estos chicos. Son pequeños, están desarmados, simplemente no te dejes superar en número y no seas una chica. En serio, en el universo del cazador de goblins, es probable que las mujeres nunca intenten luchar contra los duendes por la posibilidad de ser superadas en número. Para un chico que lucha contra duendes, si son superados en número, son asesinados. Eso es tonto. Lo que dije fue tonto. Claramente hay resultados terribles si intentas enfrentar a los duendes cuando te superan en número sin importar si eres hombre o mujer. En este caso, a menos que haya un elemento de configuración que empeore a los duendes, como mencioné en mi otro video, se oscurece. Y si ese es el caso, sí, tal vez las aventureras serían aún más reacias a enfrentarse a los duendes que solo los hombres, porque hay un destino peor que la muerte. Su destino es una muerte realmente mala. Como dije, es oscuro, pero una espada centrada en el corte es una gran elección para enfrentarse a los duendes. Algo con un buen, ya sabes, cantidad de palanca. Así que de dos manos e incluso si estás en una situación en la que en espacios confinados todavía puedes empujar con la cosa, y si estás en una situación en la que simplemente es impráctico y hay demasiados, ¿adivina qué?
Una espada corta es corta, así que llévala como respaldo. Y por lo tanto, el hecho de que el cazador de duendes nunca esté empleando un arma más grande que sea más efectiva para eliminar a pequeños oponentes sin armadura, donde puedes matar a varios y varios golpes, es un poco ilógico en mi mente. Si lo miraras desde una perspectiva práctica real, desde una comprensión de las armas y armaduras reales, ¿qué pasa con sus tácticas? El cazador de duendes brilla más por ser un poco táctico y pensar fuera de la caja. Lo que más amo de la serie son las tácticas inteligentes que usa, específicamente utilizando mecánicas y tropos de juego de rol ya establecidos. Pensar fuera de la caja es divertido y hay tantas oportunidades para esto con las mecánicas clásicas de los juegos de rol, y esto es lo que hace el cazador de duendes. No voy a arruinar las cosas, pero usa hechizos, como por ejemplo usa un hechizo de portal que básicamente abre un portal en algún lugar de una manera tan genial que es simplemente genial, y luego hace algo como esto de nuevo más tarde con una táctica diferente donde hay un espejo de portal y él consigue algunos. Es genial, ¿verdad? Eso es genial. No hay críticas en absoluto allí. Como dije, las mejores partes del cazador de duendes son sus tácticas. Increíble. Y luego, por supuesto, están sus otras tácticas de lucha contra los duendes, como untarse excremento por todo el cuerpo, y la sacerdotisa para que los duendes no puedan olerlos, utilizando los hechizos de la sacerdotisa de la manera correcta para que pueda usar luz y protección, que simplemente crea una barrera de formas ingeniosas. Colocando cuerdas, trampa y cosas así. Sí, increíble. Pero ahí lo tienen. Estas han sido mis pensamientos y críticas sobre las armas, armaduras y tácticas del cazador de duendes. Espero que lo hayan disfrutado y, por supuesto, espero verlos de nuevo. Hasta entonces, adiós.